tiene el dinero que hace que al final la gente se manche las manos, alcaldesa? Pues yo creo que depende mucho de las manos que lo manejen. Hay personas que no se manchan las manos con el dinero y otras que sí. Yo las personas que efectivamente se corrompen por dinero, pues pienso que tiene mucho que ver el ambiente. Yo creo que cuando un político se corrompe, creo que influye mucho el que de alguna manera está relacionado de personas que tienen un nivel de vida más alto que él y que a su vez son los posibles corruptores, porque son los que pueden como ofrecer el compartir esas posibilidades económicas que tienen el mundo, muchas veces empresarial, que rodea al mundo político. Supongo que va por ahí, ¿no? Me imagino que influye mucho el que lo hacen otros, y si lo hacen otros, ¿por qué no lo voy a hacer yo? En fin, no sé, es ir poco a poco, digamos, pervirtiendo a la personalidad. Es decir, creo que habrá habido muchas personas que llegaron a política sin idea ninguna de corromperse y al final se corrompieron porque su estructura moral era muy poco firme o porque se desvaneció por el mundo que le rodeaba, ¿no? ¿A usted la han tentado alguna vez? No, nunca. Ni con cosas pequeñas. No, nunca. Ignacio. Pues yo la verdad es que estoy muy de acuerdo. Es decir, el dinero en principio no es ni bueno ni malo. Y de ser algo sería bueno, ¿no? Porque con el dinero se pueden hacer cosas. O sea que otra cuestión es que el dinero se utilice mal y eso te conduce al concepto de corrupción. Yo creo que la corrupción o la actuación inmoral no tiene que ver con el dinero, sino tiene que ver con las personas. Y desde ese punto de vista yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía la alcaldesa, que eso depende en definitiva de los principios, de los valores, de la arquitectura moral que tengan las personas. Y yo creo que ese es el punto fundamental. Y yo no trasladaría la responsabilidad al dinero, sino al comportamiento de las personas frente a ese dinero. Bueno, yo creo que hay una realidad que es la verdaderamente importante, que es la enorme desigualdad que vive nuestra sociedad y que vive el mundo en general, ¿no? Porque los niveles de desigualdad que puede vivir una ciudad como Madrid, que son duros, y a veces cuando yo tengo la posibilidad de cambiar interlocutores y de tener interlocutores un poco pues como el que tengo ahora presente, junto con personas pues no sé, de las zonas, de las barriadas más difíciles de Madrid, con muchas dificultades, uno constata la enorme desigualdad, ¿no? Yo creo que desde la Revolución Francesa hay una apuesta por superar la igualdad y de alguna manera yo creo que es verdad que hay un sistema económico, el sistema económico que hoy día impera en el mundo, que es el sistema capitalista, que es un motivo de desigualdad, es decir, genera desigualdad. Yo creo que eso es inevitable. No digo que no haya posibilidades en este momento o que no tengamos claras las opciones para evitar la desigualdad, pero que hay manera de frenarla, sí, pero que sigue habiendo una situación terrible de desigualdad, es así, ¿no? Yo creo que no hay nada más que abrir la televisión, por ejemplo, y ver el número de africanos muertos en el mar porque tienen un sistema económico que no pueden vivir y que necesitan, como sea, llegar a un país en el que haya un poquito más de prosperidad para que puedan beneficiarse. Vivimos una situación profundamente desigual y profundamente injusta. No digo que no sea menos desigual que en otros momentos, porque yo tengo confianza en la historia y que por eso he puesto la fecha de la Revolución Francesa. Creo que desde que se explicitan la vocación a la igualdad de todos, la humanidad va luchando y va consiguiendo cosas, pero todavía estamos muy lejos. Pero yo creo que si uno tiene dinero es más posible que se comporte bien, ¿no? También. No, yo creo que depende de los códigos morales. Yo creo que eso no tiene que ver, ni muchísimo menos. Hay una ética relacionada con que tengas un mayor o menor dinero en el bolsillo o en el banco, ¿no? Yo de entrada quería cuestionar lo que tú decías, porque yo creo que hemos vivido ya la experiencia. La verdad es que para mí, cuando yo decidí formar parte de la candidatura electoral que en aquel momento representaba ahora Madrid, fui consciente de que se hizo una campaña sin dinero. No hubo dinero, es decir, así, hubo sí un crowdfunding súper modesto, pero fundamentalmente fue la gente que se sintió muy ilusionada y hizo dibujos sin que nadie se lo pagara, hizo músicas, hizo reuniones, es decir, no, yo creo que hay algo muchísimo más poderoso que el dinero, que es el entusiasmo, es la capacidad enorme, la enorme satisfacción que da luchar por algo justo, la felicidad que produce mejorar lo que te rodea, ¿no?
Otra cosa es que, naturalmente, sí que es necesario tener lo suficiente para vivir. Yo creo que cuando hablamos de dinero hay que diferenciar mucho tener lo necesario o tener más de lo necesario o tener lo superfluo o tener más de lo conveniente, ¿no? Que podríamos hacer toda una serie de apartados, ¿no? Pero, no sé, yo creo que no se puede maximizar tanto el valor del dinero. ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? Yo para mí no, es decir, creo que la riqueza de unos pocos, pues bueno, puede poner en marcha determinadas actividades, pero no beneficia a todos por igual. Yo creo que cuando haya unos marcos de una mayor correcta distribución de la riqueza y por tanto una disminución de la desigualdad, sí que nos beneficiamos a todos. Yo creo que hoy día casi todos los sistemas económicos son conscientes de que la desigualdad es un freno para el desarrollo económico de un país. Es que a mí me gustaría retomar lo que has comentado antes. Para mí el tema de la desigualdad personalmente siempre me ha interesado mucho. Me ha interesado tanto que yo antes de entrar en Bankia, que ahí paré, tenía un blog y solía escribir básicamente sobre cosas de emprendimiento y tal, y cosas económicas, ¿no? Y cuando lo que me interesaba era hablar sobre emprendimiento, pero nadie me leía. Entonces tenía que poner alguna noticia financiera para que la gente entrara y luego... Y recuerdo que los últimos posts que hice eran sobre la desigualdad, ¿no? Y lo que tú comentabas. A mí me parece que cuando hablamos de la desigualdad, y tú comentabas un drama que a todos nos afecta, ¿no? Y además nos interpela tremendamente todo lo que estabas comentando, las pateras, etcétera. Hombre, cuando uno lo mira con una cierta visión, a mí me parece que lo que es evidente es que en el mundo, en los últimos años, el número de personas, digamos, por debajo del nivel mínimo de pobreza ha disminuido de una manera extraordinaria. Y desde ese punto de vista, la globalización ha tenido un papel extraordinariamente relevante. También tiene cosas negativas, pero yo suelo decir eso porque me parece que lo relevante es que ha sacado a millones de personas, a cientos de millones de personas de la pobreza más absoluta. Dicho eso, por supuesto, todavía hay que avanzar muchísimo más, ¿no? Y cuando hablamos de los países desarrollados, efectivamente, la desigualdad, como decía la alcaldesa, pues es evidente que hay procesos de desigualdad y que además la crisis lo que nos ha mostrado es que esta desigualdad pues se ha incrementado y yo no puedo estar más de acuerdo. A mí lo que me parece es que lo que tenemos que reflexionar es cómo luchar contra esa desigualdad. Y por supuesto hay elementos fiscales, etcétera, pero me parece que lo más importante es luchar por dar oportunidades a la gente para que salga, digamos, de situaciones difíciles y sobre todo de situaciones de desempleo. Y yo creo que esto afecta a los jóvenes y afecta a los mayores y estamos hablando permanentemente de la educación. Y yo creo que la educación es un elemento clave y fundamental no solo para luchar contra la desigualdad, sino para luchar a favor de la dignidad de las personas, porque no hay nada que cree menos dignidad que una situación en la cual uno no tiene, bueno, pues no tiene un puesto de trabajo y no tiene una capacidad, digamos, de vivir dignamente, ¿no? Y la educación, cuando hablamos de la educación, a mí siempre me suelen decir, no, pero es que esto de la educación es para el medio plazo. No, oiga, la educación es que no hay que hablar solo de la educación de los niños, que por supuesto hay que hablar. No hay que hablar solo del drama que tenemos con que un tercio de las personas entre 18 y 24 años no superen, no lleguen realmente a haber culminado los estudios de secundaria. Es que cuando hablamos de educación estamos hablando de que un tercio de nuestros parados están fuera del mercado de trabajo desde hace más de 2 años. Y eso significa que no tienen habilidades, y cuando hablo de educación es darles habilidades. Y por lo tanto, siendo el tema de la educación un tema muy relevante, el tema de la desigualdad, un tema que a mí personalmente me preocupa y me interpela, lo que es muy importante es que nos pongamos a trabajar en las líneas necesarias y convenientes para que realmente le demos una solución al problema. Y eso, en mi opinión, pasa por la educación y la educación a todos los niveles, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que a mí sí me gustaría, ya sé que no depende de una alcaldía, pero sí me gustaría que en España hubiera un pacto de educación con este sentido, ¿no? Porque es que me parece que es fundamental, ¿no? ¿El principal problema que tiene hoy España es el problema de Cataluña? Pregunto. ¿O se les ocurre otro más importante? Para mí no. ¿Para usted?
Para mí, Cataluña, en mi opinión, en estos momentos, claro, es un problema porque lo tenemos tremendamente encima de la mesa, ¿no? Pero si tuviera que elegir uno en el medio plazo, para España, a mí el desempleo y las situaciones de desempleo me parece, con todo lo que eso significa, me parece prioritario. Yo creo que es interesante precisamente lo que estamos comentando ahora, porque yo creo que a mí lo que más me preocupa es la falta de habilidad que puede tener en los gobernantes políticos ahora en este momento España, que no han sido capaces de afrontar políticamente una crisis importante en nuestra democracia, ¿no? Yo pienso que somos un país que tuvimos la enorme suerte de ver nacer la democracia relativamente hace poco, de beneficiarnos de ese momento de impulso democrático extraordinario, pero como que no la cuidamos lo suficiente. En lugar de... Yo soy muy partidaria de la transición, creo que la transición yo la viví y que fue ejemplar, pero después no la hemos sabido cuidar, esa democracia que tanto esfuerzo nos costó traer a España, ¿no? Y entonces en un momento determinado como este, en el que la propia sociedad exige nuevas formas, la Constitución se queda pequeña, hay que buscar cómo articular de nuevo pues, la situación de nuestros marcos territoriales, nos contamos con una clase política que no es capaz de entender lo que pasa y de actuar como pasa. Yo creo que, yo personalmente pienso que la sociedad española está muy por encima de su clase política y eso hace que haya un distanciamiento entre los que gobiernan y los que no, y de alguna manera eso es malo, porque para que un país avance en el desarrollo de su propia esencia como país y como democracia necesita que haya esa unidad. Entonces, para mí, lo que tú llamas el problema de Cataluña es más un síntoma, pero la enfermedad es otra. No, el otro día alguien me preguntaba una cosa parecida, ¿no? Decía, esto no es bueno ni para Bankia ni para nadie. Si lo circunscribes al mundo financiero, puedes comentarlo desde otros puntos de vista, pero si lo circunscribes al mundo financiero es muy fácil explicar por qué es malo. Es malo porque lo más importante que tiene un sistema bancario, que tiene que tener un sistema bancario, es la estabilidad. Y la estabilidad se basa en la confianza. En el momento en que no tiene estabilidad porque hay alguna falta de confianza, eso no es malo para una entidad en particular, sino es malo para todo el sistema en general. Yo recuerdo antes de la crisis que había algún teórico que decía que para los bancos fuertes era muy importante que los bancos débiles mostraran su debilidad, porque se daba un vuelo hacia la seguridad. Bueno, yo creo que la crisis nos enseñó a todos que eso era una falacia y que lo que a todos nos interesa, a todos, a los ciudadanos y a los bancos, es tener un sistema solvente, un sistema estable, que se base en la seguridad y que la gente tenga la seguridad en sus instituciones. Resquebrajar ese principio es malo para todos. Bueno, yo creo que para Madrid es malo que se marchen empresas de Cataluña. Malísimo, es decir, malísimo, porque aunque vengan a Madrid, primero, por lo que dicen, muchas no van a Madrid, ¿no? Pero da igual, yo creo que el que Cataluña sufra, el que Cataluña económicamente tenga una situación negativa, es malo para toda España, es malo para todo el Estado español. Yo creo que es así. Yo estoy segura que ahora a Madrid se nos ve de otra manera, desde el mundo, desde Europa, desde Estados Unidos, desde Asia, el mundo en general nos ve de otra manera. Porque ahora en Madrid nos ven como que estamos teniendo una incidencia en un conflicto territorial que está teniendo unos resultados catastróficos. Es decir, porque yo creo que que yo en un momento concreto me hicieron esta pregunta en el pleno del ayuntamiento y yo la contesté, aunque, como sabéis, no quiero... en mi calidad de alcaldesa no quiero tener una actividad sobre enjuiciamiento del mundo político en general, porque no considero que estoy en ningún partido ni que por tanto tenga ninguna encuadre para tener estas manifestaciones. Sí dije que creía que llegaba un determinado momento, cuando se declaró de una manera unilateral la independencia por parte del gobierno catalán, que el artículo 155 era inevitable, pero era indeseable, y es que es así. Es decir, es que lo que nos ha pasado es muy malo. Entonces es una consecuencia de que hemos llegado a algo que perjudica a todo el país y perjudica la imagen
la imagen de España, ¿no? A mí me decían, una de las personas con las que trabajamos en el ayuntamiento en materia de turismo, me decía que Madrid podía estar perjudicándose también por la imagen antipática, que a veces a mí me duele cuando desde Cataluña oigo decir Madrid dice. No, Madrid no dice nada de eso. Madrid adora a los catalanes y quiere ser una ciudad abierta, ¿no? Pero bueno, seguimos siendo Madrid, se identifica el gobierno del Estado con Madrid y eso yo creo que a Madrid nos perjudica. Ahí, la plataforma Afectados por la Hipoteca dice que sigue habiendo desahucios. Yo quería saber si tienen algo que alegar en sus respectivos lados. ¿Alegas tú? Pues yo empiezo, claro que hay desahucios y muchísimo que lo lamento. Nosotros hacemos lo imposible por pararnos. La verdad es que lo sabe bien Bankia, que intentamos pararlos, no siempre conseguimos que ellos acepten la paralización, intentamos tener la mejor relación posible, en muchos momentos las encontramos, en otros no, pero siempre estamos buscando una manera de conseguir mejorarlo, pero a mí me gustaría encontrar todavía mucho más actitud de colaboración con Bankia. Yo les pediría muchísimo más de lo que recibimos de cooperación y me gustaría muchísimo más, porque la verdad es que Madrid necesita muchas viviendas. El ayuntamiento no tiene un gran parque de vivienda social que necesitaríamos en alquiler, entonces necesitaríamos poder ofrecer muchas viviendas. Tenemos una lista importante de personas y claro, pues eso hace que haya desahucios, claro que sí, los intentamos evitar, intentamos darle una alternativa a las personas para que no se queden en la calle, pero claro que sí, los hay. Yo creo que muchos menos ahora por ejecución hipotecaria que antes, pero sí por impagos de alquileres, menos directamente de las entidades bancarias, que han tomado mucho más la decisión de no ejecutarlo salvo en casos concretos, ¿no? Y más de particulares que son propietarios de sus viviendas y que cuando no reciben los importes de las rentas, pues deciden poner en marcha los procesos de desahucio. No sé si coincides con el análisis. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que desde Bankia pensamos que estamos teniendo una relación muy buena desde el principio, además con el Ayuntamiento de Madrid, y además muy profesional. Y lo quiero decir porque es así. Yo creo que efectivamente, como bien comentas, en estos momentos desahucios, lo que hay desahucios, yo creo que casi no hay desahucios en sentido tradicional, ¿no? Pero sí me gustaría hacer una reflexión sobre el tema de los desahucios, que insisto, que en estos momentos nosotros no estamos desahuciando en colectivos vulnerables, no estamos desahuciando a nadie. Otra cosa distinta es que haya gente que efectivamente pierde su vivienda, no su vivienda, la vivienda en la que está viviendo porque no paga el alquiler, etc. Y eso desde luego no afecta a las entidades financieras. Pero yo creo que en este tema también nos tenemos que enfrentar a una realidad, ¿no? Y la realidad es que la gente no vive esa situación porque no pueda pagar el alquiler o porque no pueda pagar la hipoteca. La gente vive esa situación porque está en una condición de altísima vulnerabilidad. Tiene un desempleo, etc. Y yo sí creo que a las entidades privadas hay que pedirles, y además creo que lo están haciendo, pero en todo caso hay que pedirles comprensión, flexibilidad, etc. Pero llega un momento en que la vulnerabilidad es de tal nivel que eso tiene que pasar directamente a lo que son políticas asistenciales de corte público. O sea, no hay que poner responsabilidades en agentes privados de cosas, de situaciones que son claramente responsabilidades de acción asistencial, acciones públicas. Y además eso tiene que ser una cosa perfectamente arreglada y mucho más definida de la que tenemos ahora. Eso aplica al sistema financiero, pero aplica a otro tipo de vulnerabilidad, ¿no? Lo estamos viviendo. Eso yo creo que es bueno, y que es bueno además que se asuma como una cosa natural, ¿no? Claro, lo que sucede es que la verdad es que los núcleos de generar las políticas sociales muchas veces no tenemos suficientes fondos, o mejor dicho, no es que no tengamos fondos a veces, sino que tenemos dificultades, como pasa el Ayuntamiento de Madrid, que tenemos unos remanentes importantes y que podríamos hacer más gasto, pero efectivamente tenemos unas limitaciones que nos hacen tener unas discusiones más o menos eternas con el Ministerio de Hacienda, porque nosotros sabemos que Madrid necesita, la ciudad de Madrid necesita viviendas, necesita que arreglemos las calles, estamos arreglando
arreglando en los colegios, que tampoco nos corresponde, pero los tenemos que arreglar, y el ayuntamiento tiene ingresos suficientes. Lo que pasa es que seguimos arrastrando, yo creo, una situación muy incómoda que parte de los déficits que tienen otros organismos del Estado y que de alguna manera miran con ojos muy golosos a los enormes superávits o los grandes superávits que tenemos los ayuntamientos. Ahí tenemos una discusión, pero por eso a veces necesitamos la ayuda de las entidades económicas de la banca para que suplir lo que en este momento no podemos tener, porque ya me gustaría a mí tener 15.000 viviendas en este momento para poder ofrecer un alquiler social, y no las tengo, y por eso necesitamos tanta ayuda de las organizaciones económicas que tienen la posibilidad de tener inmuebles, ¿no? Estando muy de acuerdo contigo, pero me gustaría también dejar una cosa clara. La banca no tiene que ganar dinero. O sea, a mí me gustaría dejar claro que la banca, un sistema bancario, tiene que tener una rentabilidad sobre fondos propios que tiene que ser superior al coste de su capital, que es una cosa horrible, pero que en definitiva es lo que requieren los inversores para comprar acciones. Porque si eso no es así, los bancos no tendrán capital, y si no tienen capital no podrán dar préstamos, y si no dan préstamos se frena la creación de riqueza. Con lo cual, una de las cosas que me preocupan es que se piense que la banca es un chivo expiatorio que tiene un pozo sin fondo, cuando la banca hoy, en estos momentos en España, es un negocio en Europa, y en España más en concreto, que está con rentabilidades muy ajustadas y por debajo del coste de capital. Y estando de acuerdo con lo que tú comentabas, de mayores desarrollos de políticas sociales, lo segundo también me parece que hay que ponerlo en el imaginario colectivo, porque si no parece que esto es un saco sin fondo. Bueno, es verdad, pero yo creo que hay una cosa ahí muy bonita, y es que hay que recordar que para que sea un negocio de banca tiene que tener clientes, y por tanto habrá más clientes si hay más capacidad económica, porque hay más igualdad. Claro, y entonces es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Cuál es el punto? Bueno, vosotros sois los que sabéis exactamente, los banqueros sois los que sabéis por dónde organizar vuestros negocios, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales sí que es muy seductor el pensar que efectivamente el disminuir unos tantos porcientos importantes de desigualdad, generando políticas públicas sociales, además de la responsabilidad social corporativa, puede ser muy interesante para incrementar el número de clientes, ¿no? Es decir, el número de negocios, ¿no? Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Le quería preguntar, ¿usted cree que se rescató a los bancos y no se rescató a la gente durante la crisis? Yo creo que sí, que se rescató a los bancos, claro, se rescató a la gente. Yo creo que a la gente no se lo rescató. Yo nunca he visto, vamos, me parece que hubiera sido muy interesante decir todo el mundo, vamos, yo creo que todas las personas desempleadas, evidentemente, pues hay que suspenderles sus créditos sin perjuicio de que después hubiéramos buscado cómo se llevaba a cabo todo esto. Pero desde luego no se rescató a la gente. Eso sí, es no, ahí no estoy de acuerdo contigo. Mira, ¿no se la rescató? Sí, a los depositantes. Vamos a coger el ejemplo de Bankia. Es que el ejemplo de Bankia es un buen ejemplo. A Bankia se le inyectaron 18.000 millones o 22.000, dependiendo. Cuando se dice no se rescató a los bancos, yo pienso, ¿qué son los bancos? En el caso de Bankia, los accionistas no fueron rescatados. Desafortunadamente, perdieron todo su dinero. No, es que se rescata a los bancos o a los banqueros. En el caso de Bankia, pues los banqueros no sé muy bien qué fue, porque cuando yo me incorporé a Bankia, cambiamos todos los consejos y nadie cobró un euro de indemnización. Es más, la plantilla de Bankia tuvo una reducción muy importante como consecuencia del acuerdo del gobierno español con la Comisión Europea, e incluso se redujeron los sueldos de las personas de la plantilla que trabajaba en Bankia. Y se rescata un banco para rescatar a los depositantes. Y me gustaría daros solo una cifra, aunque luego hay considerandos macroeconómicos que no os voy a aburrir. Pero hay una cifra. Los españoles, como sabéis, tenemos derecho a tener asegurados los 100.000 primeros euros que tenemos en la cuenta corriente de un banco. Hacer frente a esos 100.000 primeros euros en el caso de Bankia hubieran significado 60.000 millones de euros. ¿Quién hubiera pagado eso? ¿Quién hubiera pagado eso? Y además de la inestabilidad del sistema y todo lo demás, pero se rescatan a los depositantes. Fijaros, ¿y qué hubiera pasado con el resto del dinero? Que lo hubieran perdido todo, no un porcentaje como
como la gente que tenía precedentes, ¿no? Pero los bancos se rescatan para rescatar a las personas que son los depositantes. Yo creo que lo dramático en eso, te quiero decir, yo entiendo lo que dices tú, pensamos en los depositantes, pero ¿qué pensar de todos aquellos acreedores de los bancos? Es decir, que no tenían ninguna posibilidad de hacer frente a sus créditos como consecuencia del derrumbe económico, y en ellos no se pensó. No, pero eso no se podría pensar nunca desde el punto de vista del banco. Sí, pero te quiero decir, yo me refiero a los deudores. Te quiero decir, los deudores en ese momento, es decir, que tienen un crédito y que se les exige, estamos hablando del drama que significó a partir del 2011, ¿no? Es decir, en que las personas no podían pagar el crédito hipotecario y nadie pensó en ellas, absolutamente nadie. Pero yo distinguiría, porque eso volveríamos a la conversación de antes, pero yo distinguiría entre el rescate de los bancos, cuando se dice que no se rescata a las personas, no, se rescata a las personas que son los depositantes. Y otro problema distinto, efectivamente, que es a la parte que hemos ido anteriormente, son a las políticas detrás de las personas que tenían situaciones de vulnerabilidad, como consecuencia de eso no podían pagar sus deudas y estaban en situaciones de gran estrés. Pero yo creo que eso son dos cosas diferentes. Bueno, sí, pero te digo, yo creo que es bastante fácil verlo, ¿no? Porque dices, bueno, sí, claro, los depositantes también eran personas, por supuesto, ¿no? Pero era ver solamente un aspecto de las personas y no las más vulnerables, ¿no? Entonces, ya dentro de las personas hay de todo. Imagínate, nosotros tenemos 6 millones de personas de clientes. Ya lo sé, pero estoy segura, te quiero decir, estoy segura que si hacemos un balance sobre la vulnerabilidad de unos y otros, podemos decir que hubo cantidad de deudores hipotecarios que nadie pensó en ellos cuando se hizo el rescate de los bancos. No pensó nadie en ellos. Y eso fue muy duro, y yo creo que eso generó una herida moral y generó un distanciamiento respecto a la banca, a pesar de lo que dices tú, que es así, ¿no? Es decir, que la banca no es un abstracto, sino es toda una estructura en la que están los depositantes, pero la dureza de no mirar para toda esa cantidad de gente que no podía pagar sus deudas porque simplemente no tenía trabajo, eso ha sido terrible, ¿no? Sí, son dos cosas distintas. Ustedes son dos personas populares, en muchas ocasiones... No, yo creo que mucho más. Son populares a su pesar. Eso supone estar en la diana. Y cuando uno está en la diana y recibe una flecha, a veces una flecha injusta, ¿a usted qué le genera más? ¿Incomprensión, enfado, resignación, indiferencia? Me gustaría saber un poco la reacción del personaje público ante una crítica que a veces consideran o desmedida o injusta. Brevemente. Es que yo suelo decir que el costo más alto que tiene ser presidente de Bankia, que ha tenido para mí, es ser una persona conocida. El hecho de ser público y ser conocido tiene un extraordinario costo. Eso en sí mismo. Y anteriormente, bueno, pues era conocido en ambientes profesionales, por supuesto que sí, pero el hecho de ser conocido públicamente, la verdad es que tiene un costo tremendo. Y eso es más importante que recibir cualquier tipo de crítica, probablemente. Bueno, yo creo que en eso lo que sucede es que cuando tú recibes una crítica que te parece injusta, a mí mi primera reacción es querer explicarlo, ¿no? Porque tengo la sensación de que si lo explico me entenderán, y me doy cuenta que no es fácil explicar las cosas, porque los medios de comunicación hacen muy difícil la explicación, porque yo creo que vivimos una época en la que hay una involución de los medios de comunicación que hace difícil el mantener estos diálogos, ¿no? Y a partir de ahí, pues uno acepta que no se puede explicar y que hay que admitir que aunque uno actúe con la mejor voluntad, pues se va a dar una versión distorsionada absolutamente y muy enfocada por intereses políticos y nada más, ¿vale? Para reflexionar y darse cuenta de que algo no va bien como decía antes, entre el sistema político y los medios de comunicación. Algo deberíamos mejorar en nuestra democracia. ¿Ha sido su acreedor también, el del ayuntamiento, durante un tiempo Bankia, no? Sí, pero yo no me identifico, las bien, deudas, no, bueno, sería horrible. la estructura. Pero nosotros ahí, como sabéis, pagamos cada vez más de la deuda y nuestra deuda cada vez es más pequeñita. Y eso es muy bueno, porque yo creo que hemos demostrado el ser capaces de reducir la deuda y por eso nos preocupa tanto el no poder devolver a Madrid lo que Madrid necesita, que es arreglar sus calles, sus casas, todo esto. ¿Qué cambiaría usted de un ayuntamiento si fuese alcalde? Del Ayuntamiento de Madrid si fuese alcalde.
Honestamente, Sí. no tengo ni idea. Quiero decir, porque yo, sí, quiero decir, digo que no tengo ni idea porque yo estas cosas me las tomo en serio. O sea, me imagino que ser alcalde, me imagino no, sé que ser alcalde de Madrid es un tema tremendamente complejo y por lo tanto... Pero sí, usted es vecino de Madrid. Y habrá cosas Sí. de Madrid que no le gusten. No sé, se me ocurre el tráfico, no sé, se me ocurre la suciedad. Sí, no, es que la hay. no, pero déjame terminar la primera parte. No, quiero decir, porque lo primero que me parece que cuando cuando se habla del Ayuntamiento de Madrid, pues lo que tenemos que ser conscientes todos es de las grandes dificultades que tiene la gerencia de un ayuntamiento. Y por lo tanto, lo primero que yo haría sería enterarme de cuál es la situación. Y por lo tanto, cualquier tipo de crítica me parece un poco superficial por mi parte. Dicho eso, en mi calle, si asfaltara mi calle vendría muy bien. ¿Está bien apartar su calle? Bueno, Y así le doy a la alcaldesa la posibilidad de que insista en la capacidad de inversión en Madrid. muy bien. Pues sí, miraremos a ver. ¿Y en su caso? Sí, bueno, a mí me parece que sería De los muy... bancos. A mí, bueno, es una reforma muy grande, ¿no? Pero hay una pequeña cosa que sí me parecería importante y es que los bancos tuvieran confianza en las personas. Tuvierais mucho más confianza en las personas independientemente de sus patrimonios. A mí me parece extraordinaria aquellos aspectos de la banca en el mundo que confían en las personas, aunque no tengan patrimonio, aunque sean pobres, aunque sean vulnerables, da resultado. Confiar en las personas es mucho mejor que confiar en los informes económicos. Es que es la única manera de hacer banca, ¿eh? Muchas gracias. De acuerdo. Muy estupendo.